en términos generales, los temas que nosotros hayamos visto tienen que ser aplicados en cada una de las tareas en las que vamos avanzando. Vamos a ir viendo después de estas evaluaciones parciales los temas dos temas que hacían falta, de hecho, que era la aplicación de acuarelas y la aplicación de óleos, que los vamos a ver como parte inicial de la última unidad, para la cual desde el primer día se les va a dejar la tarea a desarrollar. O sea, a partir de la próxima semana ustedes van a tener el examen parcial que ustedes van a desarrollar y prácticamente la unidad 3 va a ser el desarrollo de ese material, acompañado de algunas clases donde se les van a ir dando algunos temas que ustedes tienen que ir aplicando en el desarrollo de su examen. Las tareas que vamos a tener van a ser avances de ese proceso de desarrollo. Entonces, vamos a aprender a elaborar, por así decirlo, la esquematización de una lámina. Antes de ello, vamos a ver las dos técnicas que nos hicieron falta y que nos hicieron falta en esta unidad, perdón. Y para cada uno de estos elementos, ustedes tienen que hacer una aplicación de los temas previos. O sea, el problema ha sido en muchos casos que, por ejemplo, se han dejado tareas y se ha hecho caso omiso de, por así decirlo, de los temas vistos y se han hecho aplicaciones de los temas como que si nunca hubiéramos visto nosotros los temas previos. Entonces, y en esta materia no es así. O sea, tema visto es tema que se tiene que ir aplicando en el proceso evolutivo de la materia. Por ejemplo, si vimos al inicio los métodos de perspectiva, se espera que a estas alturas que ya la materia se está dedicando a ver técnicas para mejorar la presentación, esos temas de elaboración de perspectiva quedaron superados y por lo tanto ustedes los tienen que implementar. No pueden elaborar perspectivas sin hacer uso de los métodos previos. Y eso es bien evidente cuando ustedes presentan sus tareas, cuando están haciendo uso o no de los temas vistos. Porque hay muchos casos en los que, por ejemplo, como los temas no han sido aplicados adecuadamente y no están haciendo uso de las dimensiones propias, los elementos se desproporcionan porque ustedes están en un proceso de entrenamiento que para que ustedes logren esa condición necesaria, ustedes tienen que hacer las aplicaciones del método inicial. O sea, esto requiere de mucha práctica, como se los decía al inicio. Si ustedes no practican, es evidente que no van a lograr el objetivo de la materia como tal. Igual, por ejemplo, el otro tema, que es el tema que menos se está aplicando, es el de las sombras. El uso de las penumbras. Eso lo hemos hablado miles de veces. Ustedes pueden ir a revisar todos los tutoriales que hemos hecho al respecto de eso, todas las veces que se ha hablado acerca del tema de las sombras. Y en muchos casos, algunos han hecho aplicaciones de sombras, pero ni siquiera se ha logrado establecer la forma intuitiva de esto, porque de repente la sombra va en un sentido y las penumbras están en un sentido contrario totalmente. Entonces, no se ha analizado. O, por ejemplo, las sombras tienen dos ángulos distintos, como que hubieran dos focos de luz distintos. Y hasta ahorita nosotros ni siquiera me he metido yo a elaborar, por ejemplo, perspectivas donde ustedes estén utilizando más de un solo punto de emisión de luz. Nos hemos quedado con un solo punto de luz porque quiero que dominen al menos uno. Aunque en los temas que vimos acerca de la luz y la sombra, nosotros vimos las tres formas básicas en las cuales se puede generar el tema de la sombra. Y entonces, a raíz de eso, nos quedamos con uno solo, que es normalmente el de las sombras paralelas, con un solo ángulo de inclinación de la luz solar. Entonces, se supone que al ver ese tema, cuando yo les dejo tareas hoy en día, ustedes no solo tienen que hacer la perspectiva y aplicar los colores, sino que aplicar también los temas vistos. Cada una de los tutoriales que yo les he subido, de los ejemplos que hemos hecho, lleva siempre la explicación nuevamente del uso de sombras y de penumbras. Incluso en la última clase donde vimos la aplicación
de los colores en interiores, hice aplicación de penumbras, de sombras internas e incluso el reflejo aplicado sobre esos elementos, si ustedes recordarán la última clase. Y sigue todavía en muchas tareas sin aplicarse eso. Entonces, todavía les hice una introducción breve para que ustedes entendieran cómo pueden ir mejorando esto, haciendo uso de luces artificiales, lámparas, lo que ustedes tuvieran a la mano en su casa, y empezaran ustedes a hacer esos análisis para que lo puedan aplicar, además de utilizar el método. Por lo tanto, esta última clase va en el sentido de algunas consultas que he tenido, explicar otros casos. Claro, miren, para la aplicación de luz y sombra, lo típico es explicar los casos más básicos. Primero, entender que para la aplicación de estos elementos nosotros tenemos que siempre recurrir a la abstracción de los elementos base, hacer la aplicación y después les vamos dando el detallado de todo esto. Entender la volumetría de los elementos en su condición básica. Hacer la aplicación con el método, porque tiene que reflejarse un método claro, y con esto hacer la aplicación de las sombras. Luego estas sombras se van depurando a la forma en la que el modelo va teniendo sus condiciones. Entonces, este que vamos a ver ahorita es el método, ya lo hemos visto, ya hemos visto cómo se aplican este tipo de sombras. Sin embargo, por si hiciera falta, lo voy a explicar con otro elemento volumétrico distinto para que lo vean. Pero aquí pueden ir surgiendo también condiciones adicionales que, si ustedes han hecho las prácticas, han visto los videos anteriores y se han detenido a ver cómo se va desarrollando la proyección de las sombras, con todos los ejemplos que ya tienen a la mano, entonces van a poder ir enfrentando casos distintos, aunque se presenten situaciones distintas, porque se va haciendo el estudio del elemento respecto a cómo la sombra se va proyectando. Entonces, esto simplemente es poder ampliar con otro ejemplo cosas que ya hemos visto, de forma tal que ustedes puedan ir cubriendo la mayor cantidad de situaciones, porque ya para la próxima unidad, ustedes tienen que hacer una correcta aplicación. Y como les he venido diciendo y advirtiendo, esto va a ir adquiriendo una mayor connotación en tanto menos se vaya practicando la situación. Entonces, es necesario que ustedes le pongan atención a esto. Y es lógico que cada tarea que se les deja es una práctica constante. Y si esto se deja sin atender, pues entonces va a ir repercutiendo en las notas que ustedes vayan teniendo de aquí en adelante. Bien, lo primero que ustedes tienen que hacer antes de empezar una proyección de sombras es decidir de dónde va a venir el foco de luz. ¿En qué sentido? Yo puedo decidir que la luz venga de acá, de este lado, o que venga de este lado. Puede venir también no solo en este sentido, sino que yo puedo pensar que pueda tener una inclinación mayor. Por ejemplo, poder hacer que los haces de luz entren con esta inclinación y que el elemento de la sombra sea cada vez más largo. Entre más bajo, por ejemplo, esté el punto de luz, más largo va a ser la proyección de la sombra. Entre más alto esté, va a ser más corto. Ya, ustedes pueden verlo aquí en este ejemplo. Los haces de luz entran acá, la proyección va a ser más corta. Si yo lo pongo más inclinado, la proyección va a ser más larga. Lo mismo es en el otro sentido. Si yo quiero hacerlo acá. Ahora, también puede ser que la luz venga detrás del elemento o venga delante del elemento. Esa es otra condición, pues, porque puede venir aquí delante y las proyecciones quedar hacia atrás del objeto. O puede venir desde atrás. Lo más común casi siempre es que vengan un tanto inclinado en este sentido. No estando ni atrás del objeto totalmente, ni estando delante, sino que en un punto intermedio. Eso es lo más común. Entonces, y que normalmente la sombra venga a 45 grados, por ejemplo, aquí. O sea, respecto a la horizontal o a la línea de tierra o a la línea de horizonte, como ustedes quieran. Eso es lo más común. Yo puedo hacer variantes, por ejemplo, inclinar un poco para que la condición de la luz y sombra no se vaya a ver demasiado fugada en este caso.
Y lo único que tengo que hacer es que si yo genero una condición como esta, que no es totalmente a 45, sino que tiene un grado de inclinación mayor, lo que tengo que hacer es simplemente respetar la inclinación en cada punto, arista o vértice que yo tenga de mi proyecto. Entonces, si yo lo genero con esta inclinación acá, esa misma inclinación va a tener en esta arista, esa misma inclinación va a tener en esta otra, etcétera. Respetar eso, o sea que este es el proceso más sencillo para aplicación de sombras, que son las sombras paralelas. Si nosotros lo hiciéramos como cono de luz, como que fuera un cono de luz, entonces voy a tener un punto de fuga hacia donde tengo la emisión de luz, y desde ese punto de fuga estos ángulos pueden ir siendo distintos, que es la otra forma, cuando nosotros tenemos un punto de luz artificial que está afectando mi objeto. Pero con la luz del sol se pretende de que, o se asume de que todo es como que fuera una luz cilíndrica y todas son paralelas entre sí. O sea, todas las proyecciones de los haces de luz que proyectan la sombra al final son paralelas entre sí. Eso es como una de las premisas que nosotros tenemos que tener clara. Luego, otra de las cosas que siempre se ha dicho es que para evitar ahorita complicaciones, los elementos verticales se representan de forma totalmente horizontal sobre la proyección del plano horizontal de nuestro proyecto. O sea que en este caso, por ejemplo, todas son paralelas a nuestra línea de horizonte, por ejemplo. Si esta es nuestra línea de horizonte, todas las líneas van a ser paralelas a ellas. En este sentido, todas las verticales se van a representar de forma horizontal. Entonces, esta, por ejemplo, si la proyectáramos, se tiene que ver horizontal. Esta, si la proyectamos, se tiene que ver horizontal. La que está al fondo, si la proyectamos, también se tiene que ver horizontal. Y así sucesivamente. Esta línea, por ejemplo, que hace que hace que esto esté arriba, sobre este nivel, también se tiene que proyectar de forma horizontal si la proyectamos nosotros aquí. Entonces, todo eso, digamos que esta es nuestra línea de piso, ¿verdad? Esto es una superficie y esto está sobre esta superficie y este elemento está sobre este. Entonces, vamos a generar la proyección hasta acá de este elemento. Fíjense, primero, lo primerito que voy a hacer es generar todas las proyecciones de los vértices que componen estas líneas verticales. O sea, esta de acá, vean que lo estoy haciendo paralelo. Ahorita simplemente estoy tirando las líneas que pudieran estar involucradas. Voy a bajar un poco acá. Si surge alguna duda o consulta en el proceso, la pueden escribir en el chat, jóvenes. Esta es otra línea. Todas estas son paralelas. Aquí probablemente haya otra. También, evidentemente, con esto de las fugas, voy a proyectar simplemente la parte posterior, porque también la arista posterior tiene proyección acá. Esta es la parte que no se ve, digamos, del proyecto, que está al fondo. Y esa también va a estar siendo afectada y va a generar parte de la sombra que nosotros tenemos acá. Así que la tengo que tomar en cuenta. Ahorita hago la proyección de esto, esta de acá, y voy a generar también la proyección de esa posible sombra que yo voy a tener aquí. Vean, lo que tengo que respetar, como les estoy diciendo, es el sentido de la proyección de todos los haces de luz. Ahorita solo he tirado todas las líneas que están involucradas dentro del proceso de la perspectiva, o sea, todas las líneas paralelas, para poder hacer la proyección. Y luego lo que tengo que hacer, como ustedes recordarán, si lo ven en las clases anteriores, es generar el triángulo de luz, el triángulo de luz, que es el sentido de los haces de luz, los elementos verticales con los que se encuentran y luego los horizontales. Ahora,
El punto es que la sombra va a llegar hasta esta superficie. Por lo tanto, este elemento, aunque está arriba de este, yo tengo que imaginariamente hacer la proyección como que esta arista llegara hasta esta superficie, para luego hacer la proyección como que esta línea estuviera desde esta superficie hasta arriba para poder hacer el triángulo y lograr encontrar el punto sobre este plano en el cual va a llegar la proyección de este punto. Luego lo que sucede es que aquí tengo este elemento volumétrico, entonces tengo que reflejar sobre este elemento volumétrico parte de la sombra. Pero lo primero es encontrar hasta qué punto esta arista va a llegar sobre este último plano. Por lo tanto, yo voy a bajar esta línea. O sea, lo que hago primero es seguir proyectando esta línea acá. Y fíjense, para poder encontrar el punto sobre este plano, ¿cómo sé yo por dónde puede andar? Lo primero es que tengo que bajar este punto. ¿Qué tengo como recursos? Tengo este plano y esta arista. Por lo tanto, yo le voy a dar continuidad a esta línea imaginaria, donde corte con este plano lo voy a bajar y luego lo voy a fugar hacia este, porque aquí ya estoy llegando al plano que tenemos en la parte inferior. O sea, haciendo lo siguiente, fíjense. Todos estos recursos, cuando lo vimos en las proyecciones de sombra y vimos un ejemplo con gradas, lo hicimos. Vean acá, estoy proyectando aquí y me corta en este punto. Luego, verticalmente, bajo ese punto, me está llegando acá. Y luego, donde me corta, como ya estoy sobre este plano, lo fugo. Acá. Y ahora, esta línea que la bajé verticalmente me corta en este punto. Ese punto es el punto que intersecta con este plano que está acá. Eso quiero que lo tengan bien claro. Entonces, aquí donde me está intersectando es donde yo, con la aplicación de la proyección, es como que si yo horizontalmente ahorita, toda esta línea arista principal, la voy a proyectar sobre el plano horizontal. Vean, ahí. Entonces, es como que no existiera ahorita este elemento volumétrico. Entonces, si no existiera y este volumen llegara hasta el piso, esta sería la proyección normal. Entonces, con esta línea y este punto, la sombra o la proyección de esta arista estaría llegando hasta este punto que está acá. ¿Sí? Esto es si no tuviéramos interrupción, por así decirlo, de este elemento. Pero ahora la sombra se parte en dos planos. Una parte de la sombra cae sobre este plano y otra parte de la sombra cae sobre este plano. Eso es lo que tenemos que trabajar. Entonces, fíjense, ¿qué sucede? Sucede que si nosotros hiciéramos una proyección, voy a hacer esta proyección acá, tomando como base esta horizontal. Esto mismo que yo hice en el plano de la parte inferior, lo voy a hacer en el plano de la parte superior. Aquí donde mi volumen se intercepta con el plano de la parte superior, también proyecto en horizontal parte de la sombra de esto, que se debe de proyectar horizontal. Aquí donde corta, lo único que yo tengo que hacer es, este corta aquí, este corta acá, y luego uno de los puntos que están ahí. Vean que no es totalmente horizontal. Esto se daba cuando nosotros hacíamos las proyecciones sobre las escaleras, si ustedes recuerdan. O sea, parte lo resolvimos con este plano, parte lo hemos resuelto con este otro plano. Esta línea, esta arista, está fugada. Las aristas horizontales siempre se van a representar con la misma fuga. O sea, esta va fugada hacia este punto. Por lo tanto, en su representación desde esta arista a esta, pasando por esta, van a ir fugadas. O sea que esto debe de ir con el punto de fuga. Si nosotros, ahí va, si nosotros hacemos este mismo procedimiento acá, ustedes se van a dar cuenta que al hacer este mismo proceso de proyección, esto va a ir pegando en este punto.
en este mismo. Porque esta va con la fuga, esto igual lo llevamos acá, generamos los puntos de encuentro y todo lo demás, hacemos este mismo procedimiento, estos deberían de coincidir. Ahora, el problema es cómo se comporta la sombra que va por detrás, o sea, el de esta arista. Esta arista igual debería de ir hacia el punto de fuga que tenemos allá al fondo. Al menos eso es en el concepto básico. ¿Por qué? Porque es una línea, como ya vimos, ahí está. Esta línea es una línea que va hacia el punto de fuga y que en su proyección en el plano horizontal debe de ir fugada también, así como es esta. Esta está con la fuga, esta de acá está con la fuga. Tendríamos que hacer el método igual, hacer la proyección en el fondo, ver hasta dónde llega, bajar esta línea, al igual que esta, como la bajamos hasta aquí, y luego hacer las proyecciones y luego unir esos puntos. O sea, se puede hacer. Pero cuando son las líneas horizontales, no es de estar peleando mucho, sino que hay que hacer la proyección. Si nosotros pudiéramos ver esto y tal vez estuviéramos un tanto por acá en la vista y estuviéramos viendo esta arista y siempre el sentido de la sombra fuera en este sentido, tendríamos que ver su proyección sobre parte de este plano y sobre parte de este. Entonces, ahí tendríamos que aplicar el método como lo aplicamos aquí. En este caso no es tan necesario. Basta con que yo esta línea la proyecte con la fuga y es más que suficiente. Que yo haga eso. Por lo tanto, aquí yo ya no alcanzo a ver qué está sucediendo aquí atrás. Simplemente veo el frente y aquí ya tengo yo la proyección de toda mi sombra. Voy a simplemente, por una cuestión de que ustedes lo lean bien, voy a hacer la proyección voy a plasmar la proyección de los haces de luz que generan toda la sombra con un color distinto. Voy a dibujar el elemento volumétrico ahorita con un color negro para que lo resaltemos del resto. Pero por una cuestión de representación, para que ustedes lo vean claramente, la representación de la sombra la voy a pintar en un color rojo. Para que lo puedan ver resaltado. Bien, este es el elemento volumétrico y voy a trazar las sombras. Voy a trazar primero con un punto más fino los haces de luz. Vean, este es uno. Este es el otro. Voy a trazar ahorita únicamente los que están involucrados. Los otros no los voy a trazar porque no son importantes. Ahora, me hizo falta la representación de esta sombra. Aquí lo voy a hacer. Voy a aprovechar
para hacerlo de una vez con el plumón. Entonces, vean, aquí voy a trazar esta otra línea. Y lo siguiente es que voy a trazar allá en el fondo, y esta la voy a trazar con una línea punteada, el trazado de lo que no se ve, o sea, la proyección de lo que puede ser esta línea. Como que si el elemento volumétrico estuviera asentado sobre esta superficie. Luego, voy a trazar también punteado la proyección para que ustedes vean cómo es que yo logro encontrar el punto donde esto llega, y lo que hago es siempre con la fuga hacer la proyección de esto. Luego aquí se hace en vertical. ¿Acá? Y luego en el punto donde corta con el plano principal, ahí lanzo también la fuga. Así es como yo encuentro este punto. Este punto parte de su proyección que ustedes pueden ver, y esto lo voy a hacer tal vez con un punto más grueso, ya el contorno de la sombra. Parte de la proyección viene por acá, que está escondido en la parte posterior, y la otra parte queda visto aquí. Ahí. Ven que aquí la proyección va hasta el punto que intercepta con este plano para poder encontrar a qué distancia esta línea queda acá, si esto fuera completo. Ahora, parte de la proyección de la sombra queda sobre esta superficie y parte queda sobre esta. Entonces, con con esta misma proyección horizontal, proyecto yo de forma horizontal también la parte que queda sobre la superficie superior. Y luego, donde corta, aquí, con este, hago la unión, como ustedes pueden ver ahí. Entonces, acá corta con esta arista y luego con esta, y ahí hago la unión. Si ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, aquí está quedando marcado el contorno de la sombra. Luego, esta arista que está acá va con esta fuga. Por lo tanto, aquí en su proyección en el plano horizontal también va con la misma fuga. Los elementos verticales se representan horizontales, los elementos horizontales de la proyección se representan con la misma fuga que tienen ahí. Entonces vean, esto ahí donde corte y yéndose hacia la fuga, ahí llega. Y luego este punto, como la arista que está del otro lado también es horizontal, ¿verdad? También se va a comportar de la misma forma que esta, o sea, yéndose hacia la fuga. Solo que hoy esta fuga es en el otro sentido. Ahí va. Entonces ven que aquí, en esto que está quedando marcado acá es toda la sombra, todo lo que está contenido en la sombra. Ya le vamos a dar otro color para que lo veamos bien. Pero es toda la sombra. Ahora, falta parte de la sombra de este elemento que está sobre este plano, que lo proyectamos aquí. De la misma forma, solo que aquí es más sencillo, siempre paralelo a esta porque se representa la vertical, se representa horizontal. Este llega acá y luego esta línea, como es horizontal, se representa con la misma fuga. O sea, se va hacia la fuga también, aquí. Por lo tanto, hace esto. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere decir esto que acabo de hacer? Bueno, que la sombra de este elemento se une con la sombra de este, ¿verdad? Porque esta está sobre este punto de acá. Entonces, si yo le doy color, ¿qué es lo que tenemos que tener claro
cuando estamos haciendo este tipo de proyecciones. Ahorita, por ejemplo, si mi punto de luz viene acá y mis sombras están de este lado, del lado donde haya sombras, las caras que estén ahí, por ejemplo, esta, le voy a poner la letra P, es penumbra. Y esta queda con luz, le voy a poner la letra L. Esta es la que queda proyectada sobre la horizontal. Esta es sombra, le pongo la letra S. Y esta es luz acá. Esta queda con luz. Y esta cara, como está con el lado donde está la sombra, toda la cara es penumbra. Toda esta es penumbra. Y esta es sombra. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, las caras que normalmente quedan en penumbras, esas caras tienen una tonalidad más oscura que el resto de caras. Si yo, por ejemplo, aquí le doy un color naranja, el color que le dé aquí es más claro porque está siendo impactado por la luz, y el que le dé aquí tiene una mezcla de gris, o sea, es más oscuro porque este tiene, no le está dando la luz directamente. Porque es la zona que queda con proyección. Y ahora, por la parte de atrás, la otra cara que está acá es penumbra también, igual acá. Y la sombra es esto. Entonces, por ejemplo, yo ahorita, solo para que ustedes lo vean claramente, voy a pintar la sombra con un tono más fuerte. Pero ya hemos visto técnicas de aplicación en clases anteriores. Esta aquí también se va a unir. Es parte de esto. Ustedes tienen que hacerlo con la aplicación de los métodos que hemos visto. Solo voy a tratar de poner aquí algo para que no se nos vaya a manchar la parte posterior. Pero ahorita, solo para que quede claro el método, lo voy a hacer con estos colores un poco intensos. Ahí está la sombra. ¿Dónde más hay sombra? Aquí, sobre esta superficie. Porque ya a partir de ahora esto es obligación, vea, que ustedes en sus dibujos proyecten estas condiciones, sombras y penumbras. Vayan a ver los tutoriales nuevamente y complementenlos con esta clase, ¿verdad? Para que ustedes tengan claridad. Ahora, en las otras superficies, esta de acá, por ejemplo, tenemos penumbra. Le vamos a dar un gris claro. Este de acá. Que son las penumbras. Si se alcanzan a ver. Si no se alcanzase a ver, simplemente le voy a dar un tono de color grisáceo. Con lápiz de color, porque ya lastimosamente el plumón se me está agotando. Se lo vamos a dar acá. Las superficies que quedan en penumbra. Acuérdense que la regla
De hecho, en la clase, en el video de la clase donde vimos esto, la regla general que se dejaba era que aquella superficie que está en contacto con el lado del lado donde está la sombra, hacia donde se proyecta la sombra, es la superficie que debe de quedar en penumbras. O sea, estas superficies que están del lado donde está la sombra, si se fijan, o sea, esta de acá tiene contacto con esta sombra y esta de acá tiene contacto con la sombra. Entonces, de ese lado es que se generan las penumbras, ¿ya? O las superficies a las que no le llega la luz solar directamente. Y vean, toda esta sí queda con luz solar directa. Entonces, ya aquí es una cuestión de efectos. Vea, esto que queda encerrado dentro de la sombra de esta otra superficie se le puede dar una intensidad un poco mayor, pero esto ya es una cuestión de efectos que nosotros vamos logrando, que la intensidad que tiene la sombra donde solo está este elemento, porque aquí se montan los dos. E incluso una cosa que yo siempre les he recalcado es estos vértices que están en contacto, por ejemplo, este que está en contacto con la sombra, se le trata de dar una mayor intensidad que el resto de la figura. En las bases, en estas bases. Porque en esas esquinas o en las aristas o en los vértices es donde se acumula mayor cantidad de oscuridad a la hora de reflejar estas bases de aquí. Entonces, el efecto de sombra siempre va a ser más fuerte y de ahí se va diluyendo y haciendo más claro entre más al centro vaya haciendo. Que es ese pequeño efecto que ustedes logran ver ahí. Y eso le cambia a la perspectiva esa condición de representación. La mejora, porque le da un poco más de realismo, un toque mayor de realismo a la escena que nosotros estemos proyectando. Porque si ustedes ven en la vida real, siempre van a ver zonas donde la oscuridad, por ejemplo, en los vértices o aristas, se va focalizando más, se va haciendo mayor que en el resto del volumen. Con esto queda cubierto este tema cuando tenemos la condición de las sombras que se ven obstruidas por otros elementos o superficies. Ya vimos el tema de cuando se da en planos verticales esta situación, ya vimos también el tema de cuando se da sobre escaleras o gradas, que es casi la misma situación que acabamos de ver, pero por si al caso quedaban dudas al respecto, lo volvimos a tocar, quedando claros otra vez nuevamente la cuestión de las sombras y de las penumbras. Y vamos a ver el último caso. Quizás a algunos, como no han practicado los métodos de sombra, algunos los pudo sacar de onda este tema en particular. Estoy haciendo aquí la abstracción rápida de lo que era el tema de la sombra para el elemento de la casa que tenía esta condición, o sea, esta terraza que salía volando y que quedaba con esta condición de inclinación acá. Y teníamos un talud. ¿Qué es lo fundamental primero cuando estamos trazando? Porque lo primero tiene que venir con un buen trazo de la perspectiva. Este tema tenía involucrado otros temas que nosotros vimos en su momento, que eran, por ejemplo, la aplicación de un tercer, cuarto o quinto punto de fuga. Por ejemplo, si nosotros estamos trazando en horizontal, ya sabemos que hay una fuga, están los puntos de fuga en estos extremos, hacia los cuales la figura ha sido fugada en su trazado. Que serían, en este caso, aquí al final de la hoja y acá al final de la hoja al otro lado. El punto de fuga derecho, el punto de fuga izquierdo, que eso ya sabemos cómo se sacan y cómo se trabajan. Ahora, la cuestión es cuando, por ejemplo, se generan planos que no están con estos puntos de fuga. Acuérdense que, por ejemplo, para este plano, aquí hay un punto de fuga que va en este sentido y acá, o sea que ese está por acá, por fuera. Normalmente para este tipo de puntos de fuga nosotros aprendimos en su momento
a utilizar un recurso que, si bien a varios los he visto en sus laboratorios hacerlo, no todos lo están aplicando porque se nota en el resultado final de lo que trabajan. Y es, por ejemplo, el uso del hilo de pescar. Por ejemplo, si yo tengo acá esto, es como que yo tenga aquí el punto de fuga muy por de fuera y, por ejemplo, luego el otro lo proyecto acá. Vean, ahorita que yo he puesto el punto de fuga acá, ahí están las líneas. Ve el tercer punto de fuga que me le da la inclinación a este elemento. O sea, no es algo tomado arbitrariamente. Y cualquier cosa que yo dibuje después con esto va a quedar enlazado con ese punto de fuga. Ahora, el terreno tiene una inclinación así. Yo aquí, para darle la inclinación, he tomado como referencia esta línea. Claro, yo sé que el terreno probablemente aquí tenga, se deforme, tenga algunas cuestiones, pero no importa. Yo lo que quiero ahorita es el concepto de lo que es el talud o terreno inclinado que tenemos. Después le voy a trabajar yo los detalles, que son, por ejemplo, imperfecciones que tiene, que aquí tal vez se hace más abombado y aquí se hace un hoyo, por ejemplo, en esta zona de acá se hace un hoyo. Eso lo vamos a trabajar después. Ahorita lo que me interesa es tener el concepto de lo que es el talud. Y este igual, como es un plano inclinado que no está con los puntos de fuga que tenemos acá, este tiene un tercer punto de fuga que puede estar muy por fuera de la superficie. Supongamos que está por acá. Entonces, si yo lo tengo en este punto, entonces este es la inclinación, ¿ven? Con la cual trabaja mi talud. Entonces, yo he tomado los puntos de un extremo y el otro de la casa para poder dejar ahorita y poder establecer la inclinación que va a tener mi talud. Podría ser que yo lo hubiera puesto acá, vea, por esta zona. Entonces mi talud hubiera tenido una inclinación más fuerte. Pero si lo pongo más inclinado acá, este tiene una condición un poco más suave. Ahí, dependiendo de cómo ustedes lo interpreten, podrían hacer el trazado. Pero lo importante aquí es que aquí he definido un plano, que es un plano que está inclinado distinto a cómo está este, que es el horizontal, y a cómo está este, que es el de la casa, o este otro. O sea, son ahorita ya 4 puntos de fuga. Son los dos de este lado, los que me generan este plano y los que me generan el talud. Así de sencillo. Entonces, para la proyección de esas condiciones, pues igual, de la misma forma, establecemos, y voy a tratar aquí simplemente hacer un poco más de espacio, porque quiero trabajar un poco mejor con las escuadras. Permítanme. Ahí estamos. Bien. Entonces, de igual forma, como en el caso anterior, lo que tenemos que establecer es la inclinación de lo que va a ser la proyección de mis sombras. Por ejemplo, en este caso lo voy a hacer justo con esta inclinación a 45 grados que me da a mí la escuadra. Entonces, todos los puntos voy a partir de estas aristas, porque estas aristas, estas de esta esquina que se ven acá, son las aristas principales para todo mi proyecto. Entonces son las primeras que voy a proyectar, porque primero tengo que decidir de dónde va a venir la luz. En este caso viene de acá, por decirlo así. Puedo hacerlas en este otro sentido, como ustedes quieran. Pero ustedes tienen que definir primero de dónde va a venir, si va a venir de acá la luz o va a venir de este sentido, o va a venir de acá arriba. Entonces eso determina cómo los haces de luz van a proyectarse. En este caso, todos van a ir paralelos en este sentido, pasando por este vértice. Entonces, si yo hago esto, fíjense, voy a trazar aquí y voy a trazar este otro. Ahorita no importa, solo estoy trazando las líneas.
¿verdad? No me interesa si se pasan, si no se pasan, porque yo lo que necesito es tener un sistema de proyección de estas líneas. Ahorita esta línea viene acá, pasa por acá, y en algún punto del talud se va a interceptar con ese talud. Igual acá, en algún punto se va a interceptar. La cosa es encontrar dónde se va a interceptar. Luego lo que voy a asumir es lo siguiente. Voy a asumir como que este elemento tuviera una arista aquí vertical, o sea que este punto lo voy a proyectar en algún punto de la superficie en la parte inferior, porque yo necesito después ver cómo queda respecto a este plano que está inclinado. Entonces, voy a hacer como que esto fuera un elemento volumétrico. Voy a asumir de que esto fuera un elemento volumétrico completo y que esta arista yo la quisiera proyectar sobre la horizontal, parecido a lo que hacíamos. Pero ¿por qué? ¿Con qué fin quiero hacer eso? Si ustedes recuerdan, voy a volver un paso atrás a esto. Para poder encontrar estas proyecciones de sombras, lo primero que encontré es este punto, dónde se encontraba en la horizontal. Entonces, aquí esto bien podría haber sido un plano también inclinado. No necesariamente tenía que haber sido esta arista así. Podría haber sido un plano inclinado también parecido a lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, pero lo primero fue encontrar dónde este punto se proyectaba en este plano. ¿Cuál es el pequeño grado de dificultad que nosotros tenemos ahorita? Que lo podríamos llamar grado de dificultad, pero la verdad es que hay que seguir la lógica de cómo se generan las proyecciones de sombra, basado en todos los temas que hemos visto. Aquí, primero, esta arista no existe, sino que la voy a proyectar de forma que yo entienda que aquí es una proyección. Entonces, el pequeño grado de dificultad es que el punto, para este caso, se encuentra sobre el talud, sobre un plano inclinado, que no es horizontal como estábamos. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer el método como que esto se estuviera proyectando sobre un plano horizontal. Entonces, si se fijan, esto más o menos va a ir pegando con este plano de esta cera que va aquí, asumiendo que esta sea la cera que hemos pedido proyectar en el ejercicio que ustedes hicieron, y es horizontal, es un plano horizontal. O sea que sí, esta cera sí está con estos puntos de fuga. Del talud, la base del talud sí está con el punto de fuga. La parte superior también está con el punto de fuga. Sin embargo, el talud no tiene esa inclinación. O sea, tiene un punto de fuga adicional. Entonces, primero voy a proyectar esas líneas, lo voy a hacer acá, que son en vertical. Esta, la voy a proyectar acá. Y luego voy a proyectar la del otro lado. Esta. Ahora, la cosa es encontrar dónde aquí se va a interceptar con la cera, en qué punto. Fíjense que para eso voy a utilizar esta línea auxiliar que yo utilicé. Esta línea auxiliar es casi, si yo la terminara acá, si el talud, por ejemplo, continuase, no estuviera esta cera, si el talud continuase aquí con su inclinación, esta línea es una proyección de esta línea que está aquí y es una proyección de esta línea que está aquí sobre este plano inclinado. Entonces, si yo la continuara, por ejemplo, llegaría por acá. Pero este punto estaría interceptando ese punto que estamos hablando ahorita, estaría intersectando con el talud inclinado en este punto de acá. Pero como aquí está esta horizontal, o sea, cambia el sentido. Y por lo tanto, aquí donde corta, acá, este punto donde corta con la base del talud, yo me lo llevo con la fuga. Vean, ya van a ver cómo cambia el sentido de la acá. Entonces, realmente, si yo lo proyecto sobre la parte horizontal, estaría interceptando en este punto. Lo he llevado con la fuga. Es lo mismo que yo este punto me lo lleve con esta fuga, por ejemplo, hacia allá, para allá. Este otro va a pasar lo mismo.
Si esto es horizontal, basta con que yo desde este punto lo fugue y voy a encontrar también dónde se intercepta del otro lado, porque esta línea es horizontal totalmente. Entonces, podría aplicar este método también acá atrás, solo para comprobar, pero en realidad es como que yo esté diciendo que esta línea viene aquí, o sea, esta está proyectada acá y está en este punto más o menos. Aquí se hace algo así. Vamos a ver la cuestión de la fuga, nada más. Esta tiene un pequeño grado de inclinación distinto acá. Ahí está. Voy a borrar esta para que no nos confundamos. Y aquí, al tirarlo con esta fuga, ahí está pegando. Entonces, ven, esta y estas líneas tienen un tercer punto de fuga, o un cuarto punto de fuga, si lo queremos ver así. O sea, estas se van a unir en un punto por allá. Entonces, pueden ir viendo ahorita cómo va quedando la condición de proyección. Ahorita estamos asumiendo como que esto lo estamos proyectando sobre este plano. Sin embargo, ocurre una situación. Viene la proyección de la de luz acá. Si hacemos los métodos que estábamos siguiendo allá, si yo la tirara así en horizontal, esta línea, totalmente horizontal, asumamos que si este plano sigue por debajo del plano inclinado, acá estaría llegando la proyección sobre el plano horizontal. Pero el problema es que esta proyección de sombra no pega sobre el plano horizontal, como lo vimos en el caso anterior, sino que hay un talud de por medio. Es este. Entonces, lo que hago es lo siguiente, fíjense. Pónganle atención a esto porque esto simplemente hay que repetirlo después. Proyecto horizontal, como que esta vertical imaginaria que he hecho aquí se proyectara en horizontal acá, como hemos venido viendo el método. Donde se intercepta con el punto de fuga, acá. Entonces, en ese punto, lo voy a fugar con el mismo punto de fuga que tiene el talud. ¿Sí? Y donde esta línea me intercepte con esta de acá, ese va a ser el punto donde esta línea, con el haz de luz que viene, se va a proyectar en mi talud. ¿Ven? ¿Lo ven acá? Hemos hecho el viaje, por así decirlo, de la línea horizontal. Solo que en su parte de proyección en la horizontal y en su parte de proyección sobre el talud. Eso es lo que hemos hecho. Lo mismo va a ocurrir acá. Esta se proyecta de forma horizontal. Hay un punto donde corta el talud y luego lo llevamos con la fuga. Y acá está el punto. O sea, que si yo uno estos dos puntos que están aquí del talud, este sería el viaje de la proyección de esta línea sobre el talud. ¿Sí? Este de acá. Entonces ya encontramos cómo esta arista que está aquí, se proyecta sobre el talud. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo sigue la sombra acá? O sea, esta línea que está acá se tiene que proyectar sobre el talud. Aquí hay una condición, fíjense. Como esto viene con inclinación distinta, este punto tiene que estar más separado. Pero vean que la superficie del terreno viene acá, este debe de estar más cercano.
Porque aquí, entre más, lo que ocurre es lo siguiente, vean. Si yo tengo un terreno así, vean aquí, y yo tengo una superficie acá, y entonces proyecto los haces de luz, este de aquí y este de acá. Fíjense bien en el ejemplo que les estoy poniendo. Entonces, los haces de luz están paralelos entre sí, pero aquí como está más cerca de mi arista, vean que el punto de proyección es bien cercano. Pero aquí, este punto de acá, se va más lejano porque esto se va inclinando más. Entonces está más separado del punto desde donde se proyecta. Es lo mismo que ocurre acá. Este está más alejado de la superficie sobre la que se va a proyectar, por lo tanto este punto tiene que estar más alejado y este tiene que estar más cercano. Entonces, vean lo que voy a hacer. Aquí donde esta línea de terreno hace este quiebre, voy a asumir como que hay una vertical. O sea, como que hubiera el comportamiento de esta vertical. Está acá. Que es como la simulación de esta arista que yo hice acá. Que esta es nada más una proyección, una simulación de una arista que me ha servido para poder aplicar el método de proyección. Igual aquí estoy asumiendo como que aquí hubiera una. Y haciendo la aplicación de la misma inclinación de la proyección de la luz, esa me la traigo acá, a esta arista. Y la proyecto. Ahora, aquí está en la parte superior de mi talud, que es esta línea que va fugada hacia acá. Ahí corta esta línea. Ahora, lo que pasa es que aquí yo tengo que hacer la proyección en horizontal. Casi no se va a ver en este punto porque está tan alejado que las líneas casi se van a juntar, pero si yo hago la proyección de la horizontal, en la parte de arriba este plano es horizontal, entonces está levemente separado. Para efectos prácticos, yo lo voy a dejar un tanto así, porque después esa línea hay que proyectarla sobre esto para luego hacer esta unión. Yo más o menos lo voy a asumir. Es este que está ahí. Es eso. Porque aquí tenemos que hacer la misma aplicación que hicimos acá, de que proyectamos la horizontal, luego lo llevamos hasta el plano y luego ahí donde corta se viene para acá. Y vean cómo esta línea aquí está más cercano a esto y aquí está más alejado. O sea, no lleva esta línea que tiene acá, no lleva la inclinación de la fuga de estas. Es más pronunciada. ¿Por qué? Por la diferencia de alturas que hay aquí. Por estas diferencias de alturas que hay aquí. Entonces la proyección de la sombra, que es lo que vimos acá en este ejemplo, es la proyección de la sombra, va más lejos en ese sentido. Luego, aquí, lo que ocurre es que esta arista que está acá, simplemente en este punto se toca con el talud, si se fijan. Aquí se toca con el talud, o sea que aquí es cero el punto de proyección. Simplemente tengo que unir ese punto cero con la proyección de esta arista, aquí. Y ya nos queda el sistema de proyección de sombras de este elemento sobre el talud. Ahora la cuestión es empezarle a dar forma, pero antes de darle forma, solo voy a hacer lo mismo que hice en la representación anterior. Voy a darle color a esto. Y voy a trazar nuevamente, voy a hacer el trazado nuevamente de todo, pero aplicando colores, solo para que ustedes terminen de ver claramente todo el trazado de líneas. Todo lo que hemos discutido ahorita, lo vamos a ver acá. Por una razón no voy a trazar esta línea. ¿Vean? No es que no vaya, simplemente no la voy a trazar, pero solo para que veamos una condición ya final. Voy a trazar los elementos principales ahorita. Son estos. Voy a trazar el talud.
y voy a trazar la base del talud. Bien. Hoy voy a trazar las líneas con las que se definen las sombras. Primero voy a trazar las líneas de proyección, las líneas guías. Esta es una línea de proyección. Fueron las primeras que trazamos. Esta acá y esta otra. Que están trazadas con estas líneas imaginarias. Estas las voy a trazar punteadas. Porque son líneas, bueno, igual la línea de trazado de la proyección del Sol debería de ser imaginaria, pero ahorita, para no confundirla, voy a dejar así. Esta. Y esta. ¿Ven ahí? Las líneas estas que son las aristas imaginarias, que son las con las que proyectamos luego. Luego, para encontrar este punto, primero tenemos que encontrar este. Por lo tanto, esta línea que va con el punto de fuga del talud, lo llevamos acá. Y luego, con el otro punto de fuga, donde este intercepta con el otro punto de fuga, hacemos el cambio de plano para la proyección y llegamos a este punto. ¿Sí? Lo mismo sucede acá. Trazamos con la fuga del talud. ¿Sí? Luego hacemos el cambio de plano con el otro punto de fuga. Y llegamos a este punto. Estos son los puntos sobre donde realmente estos se proyectan. Ahora, haciendo el método de que esta línea se proyecte en horizontal, quebramos acá. Luego, aquí nos vamos con la fuga del talud, donde corta acá con la horizontal. Y encontramos el punto de proyección de esta línea. ¿Sí? Este vértice, encontramos su punto de proyección. Lo mismo sucede acá. Corte con la base del talud y donde corta lo llevamos con el tercer punto de fuga. Y encontramos el otro punto de proyección. Luego, esta línea, de la misma forma, horizontal, donde corta, lo llevamos con la fuga. Y encontramos, aquí ya lo encontramos mejor, ¿ve? Está por acá. Entonces, hoy, lo que me queda es unir estos puntos que me determinan la ubicación de la sombra. Esto lo voy a hacer con un punto más grueso. Vean aquí. El primero, que es este. El segundo es este. Y el tercero es este. Desde este vértice a este. Y ahí está, con el punto más grueso,
la proyección de la sombra de esto sobre el talud. Ahora, ¿por qué dejé esto último así? Fíjense que en la condición del terreno, de la composición del terreno, esto es algo que ustedes ya, pues primero ustedes hacen su proyección de sombras a lápiz y después pueden hacer las modificaciones que voy a mostrarles. Yo ahorita por cuestiones didácticas, lo primero que quería era que ustedes vieran cómo se genera la proyección de la sombra de este elemento sobre el talud, sobre otro plano inclinado. Pero ya aquí también hay una cuestión que yo puedo ir mejorando de acuerdo a las condiciones que puede ir teniendo realmente ya esta condición. Si se han fijado en la imagen, en la fotografía, aquí, por ejemplo, si yo dibujara las imperfecciones que el terreno tiene, hay una condición acá que más o menos hace esto, si ustedes lo han visto, que se hace como un pequeño agujero. O sea, si yo voy dibujando el terreno, acá sucede algo como esto. O sea, aquí se hace un hueco. O sea que esto sigue viajando acá según las imágenes que ustedes pueden ver y se mete sobre el hueco de esto. O sea, esta condición que ustedes ven acá, que la estoy trazando con más fuerza. Entonces, esta línea no puede ser tan perfecta como aparece aquí, sino que también se tiene que deformar con esa condición del terreno. Hagámoslo un poco más dramático esto. ¿Qué pasa si esto hace esta condición y luego hace esta acá? Entonces, la sombra también se vería deformada y esto ya es una cuestión que ustedes pueden ir corrigiendo. ¿Verdad? La sombra podría ir haciendo esto, hacer esto, porque aquí se está hundiendo, por lo tanto los haces de luz viajan un poco más y terminar haciendo esto. ¿Ya? Entonces ya cuando yo dibuje la sombra, la voy a dibujar con las deformaciones que probablemente me vaya generando. Aquí tal vez esta no sea una línea perfecta, puede hacer esto, ¿ya? Puede suceder esto con el terreno o puede suceder lo contrario, puede ser que en el terreno se dé algo así. ¿Qué quiere decir esto? Que si estos puntos están más cercanos acá, aquí el terreno está haciendo como, como una pequeña pancita, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, puede ir ocurriendo algo así, haciendo una pequeña panza. Igual acá, ¿ya? En su proyección puede hacer esto. Entonces, al estar esto más elevado, la proyección de la sombra se hace también comba en este sentido. Y nosotros hacemos los ajustes de acuerdo a las condiciones del terreno que tengamos. Claro, aquí hacia adentro esto se va haciendo cada vez más oscuro. La proyección de la sombra, que la voy a colorear ahorita acá, más o menos tendría esta condición que después la proyectamos sobre el terreno. Entonces, aquí al fondo tal vez adquiere más fuerza. E incluso aquí ya se puede ir viendo que empezamos a trabajar con la penumbra de esta superficie que se mete aquí. ¿Eh? Entonces, esto le voy a dar más oscuridad ahorita a la sombra. Vean cuál es el trazado original de la sombra y cuál es el trazado que está quedando.
Entonces, ¿qué superficies? Ya aquí es cuestión de irle dando los efectos. Aquí, por ejemplo, ya la penumbra va adquiriendo otra connotación. E incluso fíjense que es más fuerte aquí en la base la sombra que lo que va haciendo hacia afuera. ¿Ya? Ahora, ¿qué superficies son las que quedan? Ahí más o menos ustedes pueden ir viendo ya el efecto. Aquí me hace falta ya un poco más de trabajo con las superficies para que esto vaya ganando la fuerza que requiere a las deformaciones que hay en el terreno. Pero me ayudó a mí tener como punto de partida, evidentemente, el trazado de la sombra inicial para después empezar a describir esto. Ya aquí era cuestión de que ya una vez yo hubiera establecido hasta dónde iba a llegar, aquí empiezo a trabajar las líneas que delimitan mi proyecto. Esta superficie de acá, penumbra, porque está en contacto con esta sombra de acá. Esta superficie de acá, penumbra también, porque está en contacto con la sombra de este lado, que es lo que ya habíamos visto. O sea que esta sombra de acá, esta zona que estoy pintando acá, con el lápiz, también es penumbra. Entonces la voy a trabajar como tal. En esta, por la inclinación del plano, lo que ocurre es que se va volviendo más claro entre más externo sea. Por eso es que aquí, por ejemplo, en la base, tiene un poco más de fuerza, aquí lleva menos y hasta que se va diluyendo. Pero es por la inclinación que tiene el plano. Un poco es lo que he querido representar acá. Sin embargo, es una superficie que evidentemente está en penumbras. Ustedes lo ven. Y de hecho, cuando ustedes vean la foto lo van a notar. Van a notar que en la fotografía, en la realidad, esta zona de acá está bien oscura y que a medida va saliendo se va mostrando más clara, con esa condición que ustedes ven. Entonces ahí tenemos ya la proyección. Esta proyección ya va haciendo un poco entender la condición de cómo la sombra se puede ir comportando con las deformaciones del terreno. El hacer estas imperfecciones que yo le he hecho a la sombra. Pero he tomado como base los puntos principales. Ahora, yo también lo pude haber dejado aquí más recto, asumiendo que el talud está mejor formado, porque aquí también yo lo pude haber dejado con esta condición. Acá, por ejemplo. Haciendo entender que aquí el talud está mejor formado, pero también podría hacerle unos pequeños detalles de deformación para ver que tiene imperfecciones. En este caso es un poco más fuerte porque aquí ya hicimos más pronunciada la condición. Entonces, pero hemos adaptado la condición de sombra a eso, pero partimos, si ustedes lo ven, de la aplicación de un método. Esas son como los temas que tenía por ver ahora, jóvenes. Esto es un poco para que ustedes lo puedan hacer efectivo y lo puedan aplicar estas condiciones en el desarrollo de su examen parcial que deben de entregar el día jueves. Ahí están las indicaciones y los 2 ejercicios que ustedes deben de realizar para la entrega de su examen. Si hubiera alguna otra duda, pues la pueden hacer por los medios
que se tienen habilitados. Y si no tienen alguna duda adicional ahorita, pues hasta aquí estaríamos llegando, jóvenes. Bueno, muchachos, entonces llegamos hasta acá y no se olviden ver la hora a la que tienen que entregar el día jueves, que no se les vaya a pasar, porque ya empieza a entrar en vigor con varios que han entregado de forma tardía los descuentos en las notas por entregas tardías, ¿verdad? Para que ustedes le pongan atención, sobre todo ahorita que es examen parcial. Vamos a estar un poco más rigurosos en ese sentido. Entonces, nos estaríamos viendo la próxima semana ya con el inicio de los temas que hacen falta para entrar ya en unidad 3 y se les estaría dejando ya las condiciones para su examen parcial final. No te entiendo, Gabriel. En el caso, decís, de la perspectiva que ustedes tienen que elegir, ¿a qué te referís con que no contiene todos los elementos que pide? Digamos en el caso de que no hayan como montañas en el fondo. Perdón, espérame. Dime, Gabriel. Sí, digamos en el caso de que nosotros escogimos una imagen y contiene un edificio de oficina, ¿verdad? Pero no Sí. tiene quizás como montañas en el fondo. No, es que la ambientación ustedes la deben de generar, ¿verdad? O sea, es como los ejercicios que hemos estado haciendo. En muchos casos ustedes han ambientado y terminado la perspectiva. Si no la tiene, ustedes tienen que ponerle un contexto, ¿verdad? Tal como hemos Ok, visto acá. pero, Ujú. ajá, pero esta imagen no se presentaría, ¿verdad? La imagen de la que parte, no, para mí no es necesario. Para mí solo es el resultado final. Ah, ok, gracias. Ok. Eh, para el interior tienen que hacer justo la réplica de la imagen que está ahí. O sea, aplicando evidentemente efectos que hemos visto, solo que si ustedes se fijan ya hay una técnica de color propia que se debe aplicar en el caso. Entonces, pero de ahí es la réplica de eso. Para el caso del edificio, ustedes tienen más libertad para ello. La entrega se puede hacer en un solo PDF que contenga las dos imágenes, que sería lo mejor, pero también las pueden subir de forma independiente. Ojo con lo que les voy a decir ahorita. Eh, de aquí en adelante, esto es una observación que se ha venido haciendo de forma consistente ya desde hace varias entregas, que ustedes tienen que tener el cuidado con la imagen que suben. No la pueden subir directamente del celular. O sea, tomen la foto y elijan la mejor imagen que tengan. No suban la primera imagen que tomen, porque la perspectiva tiene que venir bien girada. O sea, no quiero ver otra vez perspectivas o tareas que están giradas en vertical y así, porque así tomaron la foto, así la subieron. No, o sea, la idea es que tomen la fotografía, la revisen, la editen y la suban. ¿Verdad? Y la suban adecuadamente. O sea, tómense ese tiempo para hacer bien la entrega. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Ahora, si la suben por separado las dos imágenes o en un solo PDF, eso no es problema. Puede ser de cualquiera de las dos formas, pero tienen que subirlas correctamente. Que no aparezcan las imágenes giradas, torcidas, con fotografías mal tomadas. O sea, tienen que tomarse su tiempo para tener luz adecuada para poder hacer la presentación. Luego, mira, Yasmin, estoy pidiendo la réplica en cuanto a forma de la perspectiva. Si tú quieres hacerla con los mismos colores, puede ser.
también puedes cambiar los colores, eso no es problema. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Que estén aplicando el método que hemos visto, que estén aplicando las cosas que hemos visto. Si hemos visto sombras, que apliquen sombras. Si hemos visto reflejos, que apliquen reflejos. O sea, no es tanto que a mí me interese que ustedes presenten igualita la perspectiva de lo que se ve en la imagen que les estoy poniendo. Lo que me interesa, sí, es que estén aplicando los conceptos. Si le pusiste un mueble de más, está bien que le pongas un mueble de más, pero tiene que llevar los elementos de aplicación de los conceptos que hemos visto, texturas, aplicación de efectos de sombra, aplicación de efectos de iluminación, de brillos. O sea, eso es lo que me interesa ver, no si ustedes lo hicieron fiel a lo que se les presentaba o no. Pueden hacer una variante de color, pero si la superficie tenía que representar un reflejo, pues tiene que llevarlo. A eso es a lo que me refiero. De ahí que tiene que ser fiel, o sea, sí tiene que ser lo más parecido posible a esa imagen, con la misma calidad de puntos de fuga, con la misma concepción de elementos. ¿Verdad? Si es un dormitorio, pues que sea el dormitorio. Si es una sala, que sea la sala. Si es un bar, que sea el bar que se está presentando. O sea, en eso no puede cambiar, pero de ahí para allá, si tú le quieres cambiar colores, pues no es problema. Lo que pasa es que tenés que mantener las calidades de lo que hemos visto en clase. O sea, por ejemplo, aplicación adecuada de texturas, aplicación adecuada de cualquier cosa que hayamos visto en la clase. A eso se refiere esto. ¿Algo más, muchachos? Igual es para el caso del edificio. O sea, si bien es cierto, ustedes tienen libertad de elegir el edificio y todo lo demás, fíjense, me ha pasado en muchas revisiones que he visto que hay muchos que hacen lo que quieren, pero no me estoy refiriendo con eso a que le cambian al edificio la forma o lo que fuera. No, me estoy refiriendo a que no están aplicando las técnicas vistas, no al hecho de que si le cambiaron la forma al edificio. De nada me sirve que ustedes presenten un edificio con la condición libre que ustedes tengan si al final presentan un edificio sin aplicar los métodos de las técnicas que hemos visto. O sea, si no se apega a las técnicas, entonces no sirve de nada. O sea, lo que presenten, por más libertad que tengan. Aquí la cuestión, lo que yo estoy revisando fundamentalmente ahorita es que se aplique todo esto que hemos visto. Aplicación de una correcta perspectiva y trazado de perspectiva. Aplicación de luz y sombra. Aplicaciones de reflejos, de efectos con las técnicas que se tengan, ya sea de plumón o de colores. La aplicación de penumbras y sombras adecuadas en la presentación. Bueno, incluso lo que acabamos de ver ahorita, que simplemente es una ampliación de los mismos temas que ya habíamos visto. O sea, todas esas cosas es al final lo que se pretende que se quede plasmado acá. Entonces, me interesa que todo eso esté bien aplicado. No el hecho de que ustedes copien lo que están haciendo de forma fiel. Sí, de mantener al menos lo básico que haga que se parezca la imagen, pero me interesa más la técnica, la aplicación de las técnicas. Eso me interesa más. Bueno, si no tienen más consultas, muchachos, estaríamos llegando hasta acá y nos estaríamos viendo la próxima semana.